Esperamos que estén pasando una buena noche. Esperamos que estén listos y listas para lo que viene. Hoy vamos a hablar de historias donde los muertos vuelven. Historias en las que regresan a los lugares donde solieron habitar. Cabe preguntarse a quienes crean en ello, ¿qué es lo que vuelve? ¿Es el alma? ¿La esencia de alguien? ¿Es un eco, un reflejo, una energía que se repite sin conciencia o es algo más? Algo maligno aprovechándose de las ausencias. Eso, querida comunidad, esa respuesta está en ustedes. Vamos a las historias de hoy. Esto es Relatos de la Noche. Tengo que compartir uno de los relatos que más ha aterrado a mi familia desde que ocurrió, a mediados de los 90. Lo platicamos sobre todo los primos, y ahora también mis sobrinos. Pero para mis papás, para mis tíos, para esa generación, sigue siendo aún hoy un tema del que es mejor no hablar, un tema que no se menciona. Ahí es cuando nos damos cuenta de que una historia es real, o que nos afectó realmente, ¿no? Cuando una parte de la familia se rehúsa a mencionarla siquiera. La menor de los hermanos de mi papá, mi tía Ana, cuidaba de la hermana de su bisabuela, doña Zoraida. Una pobre señora que había sido cuidada en su vejez primero por su hermana, luego por su sobrina, y ahora por la tía Ana, a quien realmente nunca conoció bien hasta esos últimos años que pasó con ella, cuando mi tía se fue a vivir a aquella casa en la que doña Zoraida había vivido desde que era una niña. Y cuando estuvo ya completamente sola doña Zoraida, fue que conoció a mi tía Ana y a sus hermanos, entre ellos a mi papá, y se encariñó con ellos. Lamentablemente esta relación duró poco porque al año de que convivieran, empezó a perderse, a olvidar. De repente la señora gritaba llamando a su madre, como si fuera una niña, diciendo que tenía que ir a la escuela. Entre esos delirios, sin embargo, les decía que su dinero no se estaba acabando, que tenía más guardado, que lo sacaran de ahí. A ratos les decía dónde tenía guardada una parte. Les pedía que la sacaran y la gastaran porque ella ya no iba a poder, que era un agradecimiento por cuidarla. Pero luego algo cambiaba y les gritaba que no tocaran sus cosas y los acusaba de ladrones. En algún momento mi tía Ana decidió comprobar si era cierto, más que nada por curiosidad. Buscó uno de los escondites que le mencionó, pensando que si encontraba algo sería seguramente un guardadito de billetes viejos ya sin valor, pero se encontró con plata, con mucha plata, monedas, algunas joyas y el peso de todas ellas anotada en un papel. Este papel, esta nota no era vieja, parecía que alguien recientemente las había pesado, como si doña Zoraida hubiera revisado su tesoro recientemente. Así pasó ese último año, y le comentó a sus hermanos del hallazgo de al menos otros 2 montoncitos de monedas, que al final se utilizaron para reparaciones muy necesarias en la casa y para la atención médica que requirió doña Zoraida en sus últimos meses. Ella murió en paz, en el hospital, en una relativa calma, pero estaba sola, pues mi tía se había ido a descansar un rato y justo en ese momento ocurrió. Y ahí es donde comienza lo verdaderamente macabro de esta historia. Mi tía Ana regresó a esa casa después de arreglar y organizar todo luego de aquella muerte. Desde las cosas del hospital, los papeleos, el funeral, el entierro, todo. Días después regresaba cansada a aquella casa sin tener claro qué iba a hacer de ella a partir de entonces, pues los últimos años se había mantenido de lo que había dejado dispuesto doña Zoraida, con anticipación, para pagar sus cuidados en los últimos años de su vida. La familia le respondió que podría quedarse por el tiempo que fuera necesario. Nadie pensaba hacer uso de aquella casa y no estaba clara la herencia de aquella señora. Pero de repente, mi tía dejó de contactarse con sus hermanos. Tenían que ir a buscarla para preguntarle por qué no respondía al teléfono. Parecía que siempre estaba ocupado o descolgado. Una de estas ocasiones, al encontrarla, mi tía se veía muy mal.
Parecía que no había dormido, que no se había cambiado de ropa en días. Decía que no podía dormir, que la asustaban, que doña Zoraida le decía que iba a regresar, que estuviera lista. Ni siquiera se metía a bañar por miedo a que la sorprendiera ahí indefensa, pero por algún motivo no podía abandonar la casa. Mi papá y uno de sus hermanos coincidieron en que buscarían a un conocido de la familia, psiquiatra, para que fuera a verla. Lo atribuyeron al estrés de haber perdido a aquella señora, de la culpa de no haber estado junto a ella, cuando bien sabía que la señora tenía mucho miedo de morir sola. Así que dejaron ahí a mi tía, pero mi mamá dijo que ella se quedaba con ella esa noche, aunque llegaría ya pasadas de las 10. Eran solo unas horas. Nadie pensó que pudiera pasar algo malo. Pero a eso de las 9, sonó el teléfono de mi casa. Yo estaba en mi cuarto, así que no estaba ahí en la sala cuando recibieron la llamada. Hermano, ya llegó doña Zoraida. Ahí está en la sala. Alguien venga, por favor. Mi papá pensó que definitivamente algo se había roto en su mente, que su hermana estaba verdaderamente mal. Trató de calmarla, pero ella lo interrumpió. Voy a ver si quiere hablar contigo, ¿ok? Te la voy a pasar. Le habla a mi hermano, dijo al otro lado de la línea. Luego se escucharon pasos. Se estaba moviendo. El corazón de mi papá se detuvo por un momento. Hijo, ¿cómo estás? Dijo la voz de doña Zoraida. El teléfono se le cayó de las manos a mi padre. Yo recuerdo haber escuchado gritos, salir, ver a mi papá en el sillón. No podía respirar. Luego recuerdo haber ido con ellos en el carro, esperar mientras entraban en la casa, y que llegaron mis tíos, y que todos entraban pero nadie salía. Me quedé dormida esperando y luego desperté en mi cama. Después solo supe que cuando entraron, mi tía estaba encerrada en su cuarto. Había huellas de pisadas por toda la casa, pisadas con lodo. Pisadas que iban del pasillo y se paraban afuera de la puerta de aquella habitación y luego salían por la puerta de atrás. En un sillón había mucha tierra, seca, como si alguien hubiera estado sentado ahí. Alguien muy sucio. Sacaron a mi tía de ahí y nadie volvió a pisar aquella casa. Mi tía Ana duró meses para recuperarse y conforme pasaron los años volvió a ser completamente normal, como antes. Pero aquellos meses parecía que no estaba ahí, que no estaba realmente con nosotros, solo su cuerpo. Nos gustaría saber más, saber qué fue lo que describió, pero este es un tema prohibido en mi familia. Hola comunidad, espero que alguna vez puedan compartir mi historia en el canal. Soy fanática de Relatos de la Noche y parte de esta comunidad desde hace 2 años, y he tenido desde entonces ganas de compartir esta experiencia con ustedes. No fue sino hasta que mi hermana, que la vivió conmigo, se hizo también seguidora, que nos decidimos a intentar recordarlo bien y redactarlo de la forma más precisa posible, más cercana a lo que ocurrió. Mi mamá, que en paz descanse, tenía una tiendita chiquitita aquí afuera de la casa. Entre otras cosas vendía leche en polvo, de esa que se da muy barata cada semana por un subsidio del gobierno. Venía gente de lejos por ella, hasta de colonias vecinas, así que en aquellos años todos conocían a mi mamá. Entre la gente que venía estaba una señora que se me hacía muy rara. Nunca supe su nombre, pero cuando venía a hacer fila por la leche, nadie se acercaba a ella. Nadie platicaba con ella. Mi mamá le hablaba bien y la señora parecía ser amable con ella. Es más,
Hasta parecía que la consideraba su amiga. Pero en alguna ocasión, mi mamá nos confesó que le hablaba bien solo por miedo. Aún así, se puso algo triste cuando, al preguntar por qué no estaba en la fila para comprar su leche aquel día, le dijeron que había fallecido el día anterior. Bueno, al menos la habían encontrado el día anterior. Nos lo platicó en la noche mientras cenábamos, y lo recuerdo específicamente bien porque esa noche me enfermé. Sentía el cuerpo cortado, muy débil, y sabía que el día siguiente me iba a sentir peor. Precisamente la mañana siguiente recibimos una llamada. La pareja de mi papá estaba al teléfono. Le dijo a mi mamá que él estaba mal, que quería hablar con nosotros, pero como yo estaba muy enferma, mi mamá dijo que no podíamos salir, que no era posible. Al final, la mujer convenció a mi mamá de que fuera. Le dijo que mi papá la necesitaba, y mi mamá aceptó. Le voy a pedir a tu tío que me traiga de vuelta. Si es muy tarde, como ya no voy bien de noche, me quedo con él y regreso por la mañana. Tu hermana te va a cuidar, me dijo. Yo era la mayor, pero estaba en cama. Apenas si podía mantenerme despierta y no me quedó más remedio que aceptar. Después de la cena que me llevó mi hermana a la cama, alguien tocó allá afuera. Como era un toquido en madera y no reja, sabíamos que estaban tocando del lado de la tienda y no en la entrada a la casa. Le dije a mi hermana que no hiciera caso. Era tarde, seguro algún vago que quería comprar cigarros, pero ya no era seguro abrirles. Mi hermana se fue al baño y entonces volví a escuchar que alguien tocaba, pero esta vez en la reja. Como pude me levanté para asomarme por la ventana. En la puerta de reja había una figura, con rebozo negro, con un pequeño velo de esos de luto cubriéndole el rostro. Esa silueta se me hizo conocida. Se asomaba como buscando a alguien, y finalmente su vista llegó a mí, en esa ventana, y yo me dejé caer, asustada. Escuché que intentaba abrir la reja. Recé porque se hubiera quedado bien cerrada, porque mi hermano hubiera salido a poner el candado antes de que oscureciera, porque no lo hubiera olvidado como siempre. La reja se abrió. Alguien tocó en la puerta de la casa. Mi hermana salió del baño y me dijo asustada que alguien tocaba en la puerta, que alguien estaba en el patio. No abras, quise decir, pero solo lo pensé. Estaba como pasmada por el miedo y la voz no me salió. Escuché a mi hermana bajar las escaleras y acercarse a la puerta, abrir la ventana al lado de ella. Buenas noches, dijo. Apenas alcancé a entender lo que le preguntaron. Mi mamá no está, pero va a venir mi tío y él se va a quedar con nosotras. Ya debe estar por llegar, mintió mi hermana. Venía a despedirme de ella. Dile que gracias por todo, dijo aquella voz. Yo me quedé petrificada. No podía levantarme, no podía hacer nada. Dice mi hermana que la mujer, a la que no pudo verle la cara, caminó muy despacio hasta la calle. Cerró la puerta a sus espaldas y se fue caminando por aquella calle oscura. En cuanto se alejó, mi hermana salió corriendo a poner el candado y regresó conmigo. Y en ese momento no lo dijimos, pero las dos sabíamos quién era esa señora que acababa de ir. La figura, la silueta, la forma de caminar, esa voz, era inconfundible, aunque estuviera hablando tan despacio. Le platicamos a mi mamá al día siguiente, cuando nos atrevimos a decir qué era lo que pensábamos, y ella se burló de nosotras. ¿Cómo va a ser aquella señora? No sean tontas, nos dijo. Sin embargo, mi mamá preguntó y preguntó, y nadie sabía quién había ido aquella noche.
Le preguntó una a una a todas las señoras que compraban en la tienda, casi a todas las señoras en la colonia, y nadie había ido aquella noche. Cuando vimos que mi mamá puso una vela y pidió por el descanso de la señora, le preguntamos si ahora nos creía, pero no dijo nada. Cuando nosotras quisimos prender unas veladoras con figuras católicas para la señora, mi mamá las apagó de inmediato. No, nos dijo, esas no van a servir, no para ella.